Como la cuestión también es periodística, en algunos servicios informativos a nivel nacional se llegó a decir que el aumento es del 1000%. En realidad, puede que la evaluación por hectárea llegue en algunos casos al 1000%. Eso no significa que vaya a tributar un aumento de ese tipo, porque si no la provincia se estaría incendiando. Si después, sobre ese valor, hay una alícuota, que es la que se utiliza para decir el dueño de una hectárea tiene que pagar tanto. Pero además, la alícuota se modificó. Y entonces estamos con el diputado Juárez del Frente Amplio Progresista, porque lo decía recién la diputada López. Se presentó un proyecto para destrabar. Y es importante que Juárez pueda explicar de qué trata ese proyecto para destrabar algo que viene muy mal manejado por la provincia de Buenos Aires, por el Ejecutivo, que salió en el Senado, muy contento Mariotto. En diputados esto está planchado, por lo menos en esta semana, hay que esperar la semana que viene, falta un diputado. Hay que ver quién es ese diputado. Juárez, gracias por estar aquí. No, gracias a vos. La verdad que el paquete de medidas económicas que envió el Ejecutivo tiene varios puntos, y hay dos puntos que son centrales. Por un lado es el endeudamiento y por el otro lado es la reforma tributaria. En lo que refiere al endeudamiento, nosotros le planteamos desde un primer momento la necesidad de desdoblar la ley, porque mandaron todo junto, lo que indica y señala una torpeza política por parte del gobernador Scioli. ¿Qué pensó, que salía rápido? Me parece que ha hecho una evaluación totalmente, o le vendieron, o ya le están escribiendo un diario de la realidad que no existe. Puede ser que le vendieron que salía, que había acuerdo en ambas cámaras. Porque en la primera reunión que nosotros mantuvimos, la Comisión de Presupuestos del Senado y de Diputados, con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el director ejecutivo de ARBA, Martín Di Vela, la verdad que todas estas cuestiones que nosotros, que tomaron luz pública el jueves de la semana pasada, las planteamos ese día. Porque consideramos que era lo racional, porque cualquier reforma tributaria en la filosofía de lo que es la presión fiscal debe guardar dos elementos centrales, que es la equidad y la proporcionalidad. Desde el punto de vista de la equidad, la verdad que el proyecto estaba bastante aceptable. Ahora, desde el punto de vista de la proporcionalidad, era un desastre. La equidad se plantea, diputado, en que el campo tiene que tributar más comparativamente con otros sectores que están gravados. No, la equidad se daba en función de que hace 2 años nosotros hicimos un revalúo del inmobiliario urbano claro, muy fuerte, y que hace muchísimos años que no se hacía con el campo, que tenía algún viso de razonabilidad. Pero la equidad se da en cuanto a que no se puede tomar en un solo núcleo la provincia de Buenos Aires, sino que son distintos núcleos. Si no es lo mismo el núcleo de la zona de Arrecifes, Pergamino, Rojas, Salto, que el núcleo de Carmen Patagones, Bahía Blanca y algún otro distrito de la zona. Entonces, desde ese lugar la equidad estaba porque los porcentuales, es muy engorroso explicarlo, pero hay una tabla, establecía que la evaluación fiscal aumentaba, por ejemplo, 0,80 en la zona del núcleo Pergamino y 0,35 en la zona de Carmen de Patagones, lo cual ahí la equidad estaba muy bien planteada. Ahora, la proporcionalidad del salto de querer actualizar 17 años, porque desde el 95, 17 años que no hay actualización del revalúo del inmobiliario rural, no se ajustaba. Por eso nosotros proponíamos en principio 5 años, 20% por año, lo cual era muy interesante. Y por otro lado, bueno, había algo que nosotros atacábamos de raíz, que era incorporar a las cooperativas como sujetos pasibles del cobro de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque por una cuestión filosófica e ideológica, por la función del asociativismo social y de la economía social, nosotros no avalamos esa posibilidad, y por otro lado porque el artículo 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los diputados constituyentes de aquel momento sabiamente establecieron que las cooperativas y las mutuales deben tener un tratamiento especial en materia tributaria. ¿Y qué significa eso? Significa no cobrarle ingresos brutos, por ejemplo. Además que las cooperativas llegan donde no llegan las grandes cadenas de supermercados o de hipermercados, representan en la provincia de Buenos Aires escasamente el 4% del volumen de la explotación comercial de productos en la provincia de Buenos Aires, frente al 96%. Si es tan poco, y supongo que en el paquete el impacto no debe ser muy elevado,
es una cuestión de concepto teórico, político, que en sí mismo genera una contradicción, porque el oficialismo en algún aspecto se para en que el campo tiene que pagar más, y por otro lado aparece la cooperativa que en el paquete general no sé cuánto es. Implicaban 50 millones de pesos. Sobre 2.600. 2.600. Lo que creo que sí indica es una actitud ideológica. Porque se va sobre... Bueno, están las dos ideologías expuestas, no, entonces. Porque se va sobre el plexo normativo de la... No, y el inmobiliario rural también indica una cuestión ideológica, porque no hay una separación taxativa de lo que son los grandes terratenientes o los pools de siembra con relación a lo que son los pequeños y medianos productores. Que esta es la otra parte de la discusión. Porque, ¿qué ocurre? Hoy ingresan bienes personales quien tiene una propiedad superior en valor fiscal o varias propiedades superiores en valor fiscal a 305.000 pesos y esa escala llega hasta el 1.000.000 de pesos. ¿Qué ocurre? Los pequeños productores iban a ser incorporados prácticamente todos por sobre los 305.000 pesos y muchos medianos productores iban a pasar la escala del 1.000.000 de pesos, por lo tanto se le iba a incrementar ostensiblemente la presión fiscal en términos de bienes personales. La renta mínima presunta era otra cuestión, pero ¿por qué? Porque modificar esta ley, a veces se modifica una ley, sobre todo en materia tributaria, generaba dos movimientos, un movimiento en presión fiscal provincial y un movimiento en materia fiscal nacional, que ocurre como consecuencia a lo nacional de que se acható, digamos, esa pirámide por no actualizarse, hace muchísimos años que no se actualiza, bienes personales. Pues imagínate que la última actualización creo que data del 2002, en ese momento 305.000 pesos implicaba $100.000. Hoy 305.000 pesos escasamente representan $50.000. Claro. Entonces creo que esa gran diferencia que se da es lo que hace que también genere esta problemática, como pasa con el monto mínimo imponible para ganancia con los trabajadores. Si 5.000 y moneditas de pesos tenés ganancia, y pasamos de tener hace 8 años 500.000 trabajadores que tributaban ganancia, ahora vamos a llegar a 2 millones de trabajadores. Por una no actualización por una no actualización no pagaban bienes personales. Exactamente. Bien, se actualiza, me parece que ahí está el nudo. Claro, ese es el problema. Todos están de acuerdo que hay que actualizar. Exacto. Los mismos ruralistas que han hablado, nosotros hablamos con Carvá, con Sociedad Rural, con Inagro, con la Federación también, es decir, con la Federación Agraria, es decir, que ellos... Ahora, lo que no pueden soportar es semejante golpe tributario. Y si fuera así, que sale, sí, se golpea, ¿qué puede ocurrir? Porque el campo presentó así, es como una entelequia. Creo que va a afectar muy fuerte a los pequeños y medianos productores, le va a generar un quebranto. ¿Un quebranto? Sí, le va a generar un quebranto, porque es muy... O lo que sería, lo que es también tan malo como eso... de que empiece a aflorar muchísimo más la economía en negro. ¿Y cómo sería? Y bueno, no se registra todo lo que se produce. O un poco más. Pero además el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere actualizar en función del valor del mercado. Y la verdad que para actualizar en función del valor del mercado, el que juega un papel fundamental ahí es el municipio, porque es el que establece la zonificación. Y la tierra vale en función de lo que se le puede hacer arriba. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el distrito mío, en Luján, hay un barrio cerrado y contiguo al barrio cerrado hay un propietario de 100 hectáreas que tiene un tambo. ¿Por qué no? Si uno toma ese como valor productivo, tiene un valor XX. Si uno quisiera tomarlo como valor de mercado, ese valor no es el mismo que el de barrio cerrado. ¿Por qué? Porque la zonificación municipal no le permite a ese lugar instalar un barrio cerrado. Sigue teniendo un valor agropecuario, un valor de explotación de la renta de la tierra, no de la renta del valor de mercado inmobiliario. Entonces también hay un desconocimiento. La verdad que me llama poderosamente la atención de ese nivel y esa torpeza que se tiene. Y el otro tema que me parece que es central es la modificación de las alicuotas en los productos primarios de consumo. Ellos establecieron una escala de 1.000.000, a partir del 1.000.000, para asumir en algunos casos medio punto y en otro un punto la alicuota. Nosotros decimos que debiera llevarse a 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque afecta al pan, la leche, la carne, las hortalizas, la fruta, el calzado, la vestimenta. ¿Y cómo se establece combustible, medicamentos, insumos ¿Cómo se médicos? establece 1.000.000 y 3 millones? Bueno, se establece a partir, se toma el vademecum que hay de actividades en la provincia de Buenos Aires y a partir de eso se toma. Pero la verdad que la actividad fundamentalmente que tiene que ver con la venta de comestibles, los márgenes son muy pequeños.
Entonces, necesariamente tienen que volcarlo al consumidor. Y voy a decir algo que lo he reiterado muchas veces, pero es la verdad. Cuando la ministra le proponemos esto, porque le decimos que además eso va a generar un impacto inflacionario, y si ella no creía que era así, dijo, sí, por supuesto, porque esto va a ser trasladado a los precios. Es decir, que está claro, digamos, que esta medida es regresiva en términos fiscales.